A estas alturas, en el momento de grabar este teatro crítico, ha pasado poco más de una semana. Serán pocos los que no sepan que el pasado 3 de enero del 26, un comando del Ejército de los Estados Unidos de América intervino en Venezuela para poner a disposición de la justicia de ese país, de los Estados Unidos, al presidente caribeño Nicolás Maduro. Y en una operación que llevó por nombre Resolución Absoluta, se extrajo o secuestró, aquí las palabras, como en casi todas las ocasiones, salvo que se usen de forma ignorante, no son casuales y te posicionan en un lugar concreto, a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, llamada también la primera combatiente. En un escenario previo de extraordinaria tensión política entre ambos países y con un documento de por medio que dejaba poco lugar a dudas sobre las intenciones del presidente estadounidense, hablamos de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Washington, fechado en noviembre del 25, la noticia de la operación estadounidense sorprendió y mucho a los creyentes de cuestiones tan oscuras y confusas como los derechos humanos o el derecho internacional. Tal es así que unos días después de la noticia que nos mantuvo pegados al televisor esperando reacciones y ruedas de prensa, estos devotos eran incapaces de entender o explicar qué demonios había pasado. Sobre cuestiones, llamémoslas técnicas, militares o políticas, por ejemplo, los espacios de comunicación se llenaron rápidamente de expertos que eran capaces de explicar con todo lujo de detalles, por ejemplo, el asalto al Fuerte Tiuna, donde parece ser que se encontraban Nicolás Maduro y su esposa, pero que no salían de su asombro por el propio asalto, que en no pocos casos era explicado apelando a inaceptables términos psicologistas en referencia a la salud mental de Donald Trump. No pretendemos, en absoluto, que este teatro crítico vaya por esos derroteros, aunque, por supuesto, nuestros invitados, al contrario que los presos políticos españoles liberados, tienen libertad para pronunciarse como consideren oportuno. Lo que se persigue es triturar algunas cuestiones como las antes mencionadas, derecho internacional, derechos humanos u orden internacional, que, lejos de arrojar luz, son una fuente de desorden de primera magnitud. Nos acompañan hoy Santiago Benito López, Eduardo Gutiérrez Gutiérrez e Iván Vélez Cipriano. Déjenme, antes de darles la palabra, que les ponga un vídeo para empezar, una intervención de Delcy Rodríguez, presidenta encargada, en unas declaraciones de hace muy poquito, del 9 de enero del 26, en la inauguración de unas instalaciones médicas para mujeres con un nombre extraordinario, Centro de Atención Integral a la Mujer y Parto Humanizado. Me dan un segundo y enseguida lo podemos poner. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yo lo decía ayer, el pueblo venezolano no merece este tratamiento, no merece esta agresión por parte de una potencia nuclear. Pero nuestra respuesta será en el ámbito de la diplomacia. Y lo dije, nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia. Y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, el futuro, a defender nuestra independencia y a defender nuestra soberanía sagrada e irrenunciable. Así que son noticias que quería darla sentada para que se entienda el camino que estamos tomando, que es un camino para fortalecernos, que es un camino para protegernos, pero que es un camino también para levantar nuestras banderas de reivindicación y es un camino que nos permita asegurar el retorno del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. En su camino andamos nosotros. Bueno, pues este era el vídeo y la primera pregunta es, ¿tiene Venezuela otra posibilidad que no sea la de la diplomacia en estos momentos? El que quiera empezar, que empiece, no sean tímidos, señores. Bueno, pues arranco yo, venga, ya está, no vamos a... Venga, Santiago. Que justamente estaba notando, no tenía ni idea de la pregunta que ibas a hacer, Sharon, y justamente estaba
estaba tomando nota sobre la diplomacia, porque lo ha dicho como diciendo, nosotros nos enfrentamos a esta situación con diplomacia, como diciendo, pero no con la guerra como los otros, y es como si te quedara otra, ¿no? Pero, quiero decir, la diplomacia por sí no es ni buena ni mala, aunque la quieran moralizar. De hecho, si Venezuela actúa con cierta diplomacia, lo que pone de manifiesto ya es su completa sumisión o su completa incapacidad para imponer sus deseos sobre los de Estados Unidos. Entonces, que me extraña que lo diga como algo positivo cuando en verdad es la prueba manifiesta del estado de subordinación en el que estaba antes y en el que está ahora, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, pues la soberanía de Venezuela pues es la que es. Tampoco es que nosotros estemos para tirar cohetes, pero quiero decir que es una soberanía es, ¿no? Porque quiere decir que, como dicen algunos, que hasta el rabo todo es toro, pero es una soberanía, me vais a perdonar la expresión, pues de mierda. Y para eso, pues no hace falta tirar cohetes. Entonces, pues bueno, que perro ladrador, poco mordedor en ese sentido. Y pues bueno, dicho esto, cierro por ahora y que sigan mis compañeros. Bueno, yo recojo un poco el guante de Santiago. No, yo no creo que sea una soberanía de mierda, creo que es, ella misma lo ha dicho, es una soberanía bolivariana. Y eso lo quiero subrayar porque yo que en absoluto soy un experto sobre cuestiones venezolanas, me sorprende mucho la adjetivación machacona bolivariana de todo. Y en este caso, dos comentarios así muy rápidos. Lo primero, coincido contigo, Santiago, en que ha apelado a uno de los poderes que se desarrollan en la capa cortical de las ideas políticas. Lo digo también por ir vinculándolo un poco a la terminología del materialismo filosófico, como es la capa cortical, donde también opera el poder militar al cual ella no ha aludido. Eso es importante decirlo. Pero claro, si hablamos de bolivarianismo, por remitirnos un poco al origen de este adjetivo y de la persona que le da cuerpo, bueno, Bolívar se movió en el mundo del terreno militar, utilizó el poder militar, cosa que estos parece que no quieren, estos herederos, que se dicen tales, no lo quieren emplear realmente porque yo creo que no pueden, en eso coincidimos, pero claro, entraña mucha contradicción apelar a Bolívar porque sus relaciones, vamos a llamarle paradiplomáticas, pues eran con unas potencias que son aquellas que están vinculadas a la anglosfera, y eso es una cosa que yo creo que se olvidan constantemente. ¿Con quién, en qué ámbitos, en qué mundo, en qué ambiente se movió Simón Bolívar? Pues yo creo que aparecen una serie de contradicciones que nada tienen que ver con la situación actual, salvo yo creo que algunos rescoldos de leyenda negra que persisten, pero que en este caso dejan fuera a España, en este caso nada más, porque ya ha habido unas apelaciones constantes al pasado, ellos dicen que colonial, y a quien tienen que mirar es a un enemigo que está mucho más al norte. ¿A enemigo de quién también? Esa es otra, ¿no? Aquí se habla del pueblo venezolano, que ya acabó, pero se omite o se excluye de este pueblo a esos millones, yo no sé si son 6, si las cifras bailan, de venezolanos que han tenido que irse, que abandonar la capa basal del territorio venezolano porque parece ser que no tienen cabida dentro de lo que ellos consideran pueblo. O sea que aquí la cantidad de terminología que hay que aclarar es enorme y desde luego Delcy Rodríguez lo que hace es mantener un discurso al cual ya le ha puesto límites previamente Trump cuando le avisó de que si no cumple con lo que se espera de ella, pues que se atenga a las consecuencias. Una cosita, Iván, la verborrea yo creo que es zapateril. Lo que no sé quién es la causa y quién es el efecto, pero se deja escuchar. Bien, pues yo estoy un poco en la misma línea que mis compañeros. Efectivamente, el discurso del Delcy Rodríguez lo que pone de manifiesto es que no le queda otra alternativa que la diplomacia y que la soberanía a la que se podía apelar se ha perdido. Y quizás haya perdido antes, pero el hecho de que se haya producido esta intervención por parte de Estados Unidos pone de manifiesto, de facto, no de jure, que Venezuela se ha quedado sin soberanía. Otra cosa es, podríamos discutirlo después, qué sucede con la eutaxia de la sociedad venezolana, que creo que las ideas de soberanía y de eutaxia tienen una relación muy compleja. Es decir, podríamos pensar, por ejemplo, que aun habiendo perdido la soberanía,
o que la pérdida de soberanía es la condición de posibilidad para sacar a la sociedad política venezolana de la situación distáxica en la que está desde hace algunos años. Por lo tanto, me parece que ahí hay una conexión muy interesante, que la soberanía nacional y la eutaxia no siempre tienen que ir de la mano. Por otro lado, en el discurso de Delcy Rodríguez y de otros mandatarios al cargo en Venezuela, lo que reconozco es, digamos, una forma edulcorada, por la ideología que sea, de fundamentalismo democrático. No deja de ser, podríamos decir, aunque aquí me estoy aventurando mucho, el poder diplomático vendría a ser la continuación de alguna manera del fundamentalismo democrático en la capa cortical. Es decir, una vez que reconocemos que nuestro poder militar es nulo, pues vamos a apelar por la vía del diálogo. Y como creo que ha dicho también Santiago, pues al final lo que se está haciendo es reivindicar la legitimidad ética, no tanto moral, la legitimidad ética de un país que se ha visto aplastado por el monstruo estadounidense. Es una forma de moralismo, vaya. Entonces creo que en este discurso y en general en todo este conflicto, a ver cómo lo puedo decir para que no suene de todo mal, me parece que, analizado desde el materialismo filosófico, Venezuela viene a ser lo menos importante. Podríamos llamar a este teatro crítico a propósito de Venezuela. Por supuesto, los amigos venezolanos que me disculpen, no se trata de dejarlo al margen, sino que es una ocasión muy, muy propicia para comprobar el ajuste de las categorías de la filosofía política, del materialismo filosófico, a la realidad de nuestro presente en marcha. Y, por ejemplo, aquí podemos ver muy claramente los formalismos políticos que están funcionando en todos los discursos que se entonan tanto a favor como en contra de la intervención estadounidense. Y creo que el discurso de Delcy Rodríguez es un formalismo político, en último término. Y eso. Pues a Eduardo quería decir que ya admitimos la moción y este teatro crítico se va a titular a propósito de Venezuela, para que vean lo espontáneo que son los teatros, la espontaneidad que brota de los teatros críticos. Y la verdad, yo no esperaba que Zapatero surgiera tan rápido, porque Zapatero es, lo ha mencionado Santiago, Zapatero es la salsa de todos los platos, está en todas partes, es casi omnipresente, se podría decir que es el equivalente de Dios en la tierra. Claro, las derivadas nacionales que puede tener, porque hasta ahora no hay ninguna evidencia o acusación directa, más allá que creo de una demanda en la Audiencia Nacional, ¿no?, que ha puesto hazte oír, creo, corríjanme porque estoy hablando un poco de memoria. ¿Qué papel juega España y el gobierno de España más que España, y adláteres en toda esta situación? Bueno, yo quería decir una cosa, Sharon. ¿Es el perejil de todas las salsas? No, no de todas. Se ha atribuido él, y se lo están atribuyendo sobre todo el PSOE, el papel de libertador, no bolivariano en este caso, sino de libertador de los presos españoles que han llegado a España, que a estas horas son 5, que yo sepa, ¿no? Y que un representante de una ONG, cuyo nombre ahora no recuerdo, Sergio Contreras, creo que Sergio Contreras dijo que lo que ha hecho Zapatero es un obstáculo a la libertad de Venezuela. Término también que, por supuesto, pues está sujeto a muchas interpretaciones. Pero hay una serie de españoles que se omiten, o sea, no hay perejil en una salsa muy concreta, que es en la de los miembros de la banda terrorista ETA, de las cuales nadie ha hablado hasta el momento. Nadie ha dicho, y Zapatero menos, claro está, que haya que traerlos a España para que cumplan sus condenas o se pongan ante un juez. Ese perejil no ha sido tocado hasta la fecha. Lo digo porque es una omisión gravísima y que da cuenta de hasta qué punto hay unas connivencias de ciertos sectores de la partitocracia, de la democracia coronada. Digo coronada porque la corona utilizó el otro día el término retener también, que aquí todo el mundo utiliza una terminología muy concreta. Bueno, pues de eso no se quiere saber nada. De los etarras no se ha dicho absolutamente nada, o yo no me he enterado. Y entonces a mí me parece que esto es gravísimo, y esa, como bien, es una involucración que sí que tiene que ver mucho,
por volver un poco a hilar con el discurso de Eduardo, con la idea de soberanía, porque los etarras, más allá de su pulsión homicida y el sadismo que puedan tener algunos como componente psicológico, lo que buscan es la secesión, es decir, la destrucción de la soberanía española. Eso yo creo que hay que ponerlo de relieve. Y luego también otro comentario, por ir engranando, me parece muy interesante este vínculo que se ha tratado de establecer entre eutaxia, aquí tengo unos apuntes, y soberanía. Y de algún modo yo creo que el imperio, porque también es un término que habrá que introducir en el debate, a propósito de Venezuela, porque esto involucra tiene consecuencias en otros sitios, la conexión entre eutaxia y soberanía es interesante, ¿no? Porque de algún modo el hecho de no sustituir de un plumazo a los capitostes o algunos de ellos del régimen, aunque hayan quitado a Maduro y a su mujer, que le han llamado primera combatienta, me ha parecido escuchar, da cuenta de que aquí lo que se está intentando es poner en marcha una transición que evite como mínimo un baño de sangre inicial, un enfrentamiento en el cual habría que ver qué fuerzas se enfrentan, valga la redundancia, y luego reconducirlo de algún modo bajo esa amenaza que es el poder militar norteamericano, que además disuade a otras potencias. Eso por añadir confusión, yo creo, a este debate más que otra cosa. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Bueno, en referencia a ETA, ya que lo ha sacado Iván, pues simplemente se dice mucho que Estados Unidos utilizaba de cuarto trastero Venezuela, ¿no? Pero yo creo que quien ha utilizado de cuarto trastero Venezuela ha sido precisamente el gobierno de España, y España en particular, porque utilizaba ese país como un trastero donde ir metiendo problemas que había que ir omitiendo para no tener que discutirlos aquí, para que no llamaran la atención. Entonces, pues eso, mandar allí a etarras y perderlos de vista era una cosa muy cómoda para no tener que afrontar ciertos problemas aquí. Veremos a ver ahora cómo queda la cosa y en qué medida la nueva situación de Venezuela obligue o no, o fuerce o no, a reconfigurar ciertas acciones respecto a los terroristas que tenemos todavía pululando por España, ¿no? Y en referencia a lo que ha comentado antes Eduardo, muy interesante, sobre la relación entre eutaxia y soberanía, tiene toda la razón del mundo cuando dice que no siempre van en la misma dirección, ¿no? Pero lo que sí sucede es que son dos ideas que no pueden segregarse la una de la otra, porque parece que siempre se critica la falta o la ausencia de soberanía cuando un país interviene o se hace con las riendas de otro en mayor o menor medida. Pero hay que destacar también, o habría que llamar la atención, que la soberanía no solo se puede perder por otro país o por la acción o la intervención de otro Estado, sino que también se puede perder precisamente porque tu eutaxia, en este caso, por ejemplo, en referencia a la capa basal, esté totalmente o tan deteriorada que no tengas soberanía porque no tienes nada con lo que operar. Una de las cosas que muchos venezolanos estaban quejando era de que, bueno, pues que de su capacidad para poder enriquecerse o sacar partido de las bolsas de petróleo que tienen era ínfima, ¿no? Que no sabían procesar mucho o gran parte del petróleo y que se le podía sacar más rendimiento. Y están a la espera de a ver si Estados Unidos les ayuda con nuevas inversiones a favorecer más o a enriquecerse más de su propio petróleo. Eso habrá que verlo, ¿no? Pero en cualquier caso lo que digo es que un Estado que no tiene recursos porque pues no tiene activos en el sentido de trabajadores suficientes o suficientemente cualificados para tratar sus recursos y entre otras cuestiones, pues es un país que no tiene soberanía realmente. No hace falta que entre otro país, otro Estado, que por supuesto que había ahí otros estados haciendo su agosto, ¿no? Y bien por esos estados también, y me estoy refiriendo a China y a Rusia, bien por ellos, igual que bien por Estados Unidos ahora. Pero que los venezolanos tenían un problema de soberanía por su propia condición, porque no eran soberanos de sus recursos realmente, o lo eran de una forma muy, muy pésima. Y con esto, pues, doy paso. Parece que es una retransmisión de un partido de fútbol y nos vamos a otro estadio. No, bueno, con respecto a los etarras o a la vinculación de terroristas con Venezuela, creo que hoy, 11 de enero, The Objective ha publicado un artículo al respecto, ya hablando de cómo Nicolás Maduro contrataba como asesores a etarras para trabajar para el gobierno de Maduro y ya, de hecho, reciben pensión venezolana. Allí se han quedado. Lo digo por si a alguno de nuestros oyentes le interesa.
nos oiga cuando nos oiga, porque ya hemos dado la fecha en la que estamos grabando. Bueno, y a propósito de esto de la autaxia y la soberanía... Un segundo, Sharon, me gustaría responder intentando no repetir lo que ya han dicho mis compañeros a la pregunta sobre el papel de España o del PSOE, que son dos preguntas diferentes, desde luego. Por lo que respecta al papel del PSOE, por ejemplo, añadir que me parece importante que el discurso que está entonando es, como otras tantas potencias occidentales, el discurso del derecho internacional. Lo has mencionado, creo recordar, en la presentación, uno de los melones de todo este conflicto. Y probablemente sea un pretexto para no hablar de la invasión a la soberanía venezolana. Es decir, por no posicionarse directamente con Venezuela, pues se habla de una invasión o una injerencia, una violencia contra el derecho internacional, ese artificio que nadie sabe explicar muy bien, pero que está tan como el perejil que está en todas las salsas también. Por lo que respecta a Zapatero, que también ha rondado por ahí, creo que cuando pase el tiempo y Estados Unidos obligue al régimen venezolano a airear sus papeles, sabremos realmente cuál fue el papel de Zapatero y de otros tantos, por ejemplo Pablo Iglesias, Monedero, etcétera, durante las últimas décadas en Venezuela. Es decir, por qué pasaban tanto tiempo allí, de dónde recibían su financiación, etcétera. Y eso creo que va a ser muy interesante y muy provechoso para nosotros. Y por último, algo que me parece muy importante también, ya no tanto hablando sobre el PSOE, sino sobre España, supongo que este tema se toque en algún momento, ya no tanto cuál es el papel de España, sino cómo afecta a España y al proyecto de la hispanidad la intervención sobre Venezuela, que no olvidemos que más allá de los regímenes que gobiernan en cada sitio, Venezuela es un país hispanohablante y hispanoamericano que podría contribuir, tendrían que cambiar mucho las cosas desde luego, pero podría contribuir a ese proyecto de la comunidad hispánica. Entonces, ¿hasta qué punto esto no nos afecta negativamente a quienes todavía creemos en la viabilidad de un proyecto hispánico o de hispanidad? Bueno, yo no debo meterme, pero lo voy a hacer, porque como estoy en pantalla, pues voy a aprovechar mi situación de poder, como los Estados Unidos sobre Venezuela. El asunto de Zapatero, como han querido presentarle determinados medios de comunicación, como la figura imprescindible para la liberación de presos, como algo humanitario, ¿verdad? Claro que creo que queda absolutamente desacreditado ese argumento desde el primer momento que sabemos que tenemos constancia, no es un bulo, no es una noticia falsa, que Zapatero lleva al menos una década colaborando con Venezuela. Entonces, aún quedan 800 presos, creo que es la cifra, no sé si es exacta. Entonces, cuando llevas 10 años colaborando, que tengas de repente ese arresto humanitario, ¿verdad? Ese arranque humanitario justo cuando el presidente venezolano es extraído por los Estados Unidos de América y parece que tampoco tiene mucha capacidad de acción el gobierno venezolano, pues hombre, como mínimo resulta sospechoso, como mínimo es para poner en tela de juicio ese argumentario de Zapatero, bendito seas. Y si quieren, yo les digo, yo les cuento más cosas para que ustedes vayan comentando, Hoy el juez de jueces, Baltasar Garzón, figura, voy a omitir el calificativo, voy a decirlo, figura, ya está, vamos a dejarlo así. Hoy se ha quejado amargamente en la radiotelevisión pública española sobre el hecho de que Estados Unidos entrara en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro. Hasta aquí, bueno, pues bien, puedes tener tu argumentario. Pero claro, lo que dijo inmediatamente después y nos lleva al tema del derecho internacional, que es donde quiero que nos detengamos con un poco más de lentitud, es que dijo, el único organismo que podría hacer eso es la Corte Penal Internacional. Y la pregunta es, ¿qué les hago? ¿Y cómo lo va a hacer la Corte Penal Internacional? Como en Star Trek, trasladándose a través de las ondas,
Esa es la pregunta que les hago. Bueno, pues yo mismo, venga, me lanzo. Pues yo creo que esto ya se respondió hace unos cuantos siglos en el discurso de las armas y las letras de Don Quijote. Es decir, las togas pueden decir lo que les dé la gana, pero si no hay, es decir, las letras, entendidas como las leyes, si no hay unas armas que las ejecuten, es decir, si no hay, volvemos un poco, yo creo que Sharon en este debate hay que incluir en algún momento la tabla de las capas y ramas de los poderes de las sociedades políticas de bueno, porque aclararán a qué nos estamos refiriendo. Hay una serie de preeminencias y de asimetrías entre los poderes y de momentos oportunos para su ejercicio, ¿no? Y entonces, esa ley, esa Corte Internacional Penal podría dictar muchas leyes, pero ¿quién las va a ejecutar? ¿Dónde está el brazo ejecutivo que las va a hacer cumplir? Eso ya lo plantea Don Quijote en ese discurso que deberías leer el ex juez Garzón, ¿verdad? Aunque es estrella televisiva, no sé cómo lo has calificado, no recuerdo, personaje, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Figura. ¿Cómo? Figura, lo hemos figura, bueno, pues figura. Y aquí estamos ante otro de los grandes mitos del mundo surgido después de la Segunda Guerra Mundial, que es un equilibrio de fuerzas que se dio precisamente por la existencia de esas mismas potencias que marcaron una serie de décadas, pero que han ido cambiando. Es decir, la Rusia no es la URSS, China no es la China de hace 60 años, Estados Unidos tampoco, aunque trata de serlo, como es lógico, porque tiene todo el sentido del mundo, y ha habido, pues se puede apelar a un término clásico, que es una especie de traslatio imperi, que ha cambiado los equilibrios. Entonces, aquí también se puede recurrir a aquello que recordaba siempre, bueno, ¿no? Lo de Francisco I y Carlos I. Estamos nosotros de acuerdo, queremos Milán. Pues aquí todos quieren el petróleo. Por cierto, el petróleo, como bien ha apuntado Santiago, que solo es petróleo si hay la tecnología suficiente para que lo sea, que es una construcción humana. Lo digo porque, por ejemplo, los árabes, si no existiera la tecnología ingenieril y refinatoria, o como se quiera llamar, para convertir el agua infernalis en lo que echamos a alto precio, por cierto, en las gasolineras, pues no habría negocio, ¿no? Y estarían... Alto precio nosotros, los españoles. Sí, alto precio nosotros, los españoles, sí, somos españoles todos aquí hoy, si no me equivoco, ¿no? Salvo que tengan alguna otra nacionalidad oculta, ¿no? Entonces, pues estas son cuestiones de puro realismo y con respecto al derecho internacional, lo que hay que decir es que es un acuerdo entre diversas potencias de ámbito amplio, vamos a llamarlo así, que se puede romper en cuanto aparezca una nueva que ponga en cuestión los acuerdos establecidos en cierta coyuntura histórica. Esto, pues, es un baño de realidad que hay que darse, por lo menos a cierta escala biográfica, cuando se adquiera cierta madurez, porque lo demás es, pues vivir en una total ensoñación, porque ¿quién sería el garante del derecho internacional? ¿Un ser omnipotente o omnisciente? Por favor. Bueno, pues hoy un tuitero conocido de todos nosotros, Paltrique, el fraile tuitero, dijo una corte de ángeles. Y dije, bueno, pues se ajusta bastante a la realidad que pueda tener este señor en la cabeza. ¿Alguno más quiere intervenir? Si no, yo tengo vídeos aquí para ponerles y que comentemos lo que quieran. Yo estoy viendo en toda esta cuestión, a lo largo de estos días, dos series de quejas. Una que es claramente ingenua y otra que se pretende realista, pero que en verdad no lo es. Y voy a ver si puedo explicarme de manera más o menos breve y sucinta. Por un lado tenemos, en general, a las ciertas izquierdas indefinidas, sobre todo en el país, lo he estado leyendo estos días, una especie de lamento, ¿no? Es que se están quejando de que desde la Segunda Guerra Mundial como que se ha roto el orden de la paz que se consiguió entonces. Entonces, que se está volviendo de nuevo para atrás. Según este relato, estamos regresando a la barbarie, porque hemos conseguido un nivel de paz que de repente ya no está. Claro, aquí lo que hay que ver es que no se está volviendo para atrás en ningún sentido, porque esa paz estaba siendo mantenida por y para los intereses de aquel que mantenía esa paz, o de aquellos que mantenían esa paz. Entonces, en cuanto no les venga bien el orden, porque las cosas se van, el orden que estaban manteniendo, pues lo que tienen que hacer es cambiarlo, efectivamente, porque hay otras piezas del tablero que les están disputando la paz que a ellos les beneficiaba. Entonces, aquí lamentos ninguno, ¿no? No hay que... Quiero decir,
no se ha roto ningún orden. Seguimos de momento en el orden de la Pax Americana, con lo bueno y con lo malo, y veremos a ver lo que dura, ¿no? Y luego está, por así decirlo, la otra queja, que yo la veo más sobre todo en parte de la derecha liberal o anarcoliberal, porque ahora precisamente como hay quienes les recriminan desde las izquierdas que no les importa que Estados Unidos invada soberanía y que se falte a los derechos humanos y a la libertad, pues ahora los liberales apelan a una especie de realismo, pseudo-realismo, por el cual dicen, claro, es que si se quiere instaurar la democracia, pues hay que hacerlo para hacer tortilla hay que romper los huevos, ¿no? Pero de alguna manera ese pseudo-realismo lo único que está es justificado o amparado porque se supone que hay un principio, en este caso, ético superior al que la fuerza se le puede permitir operar. No sé si me estoy explicando. Entonces dice, lo que yo veo, insisto, en esta derecha liberal es que siempre y cuando sea para defender ciertos principios, como la libertad y la democracia, pues entonces la fuerza y el derecho internacional, pues nos los podemos saltar, ¿no? Que es lo que dicen, es que lo que ha pasado siempre, ¿no? Y dice, sí, pero cuando aplica a Rusia ahí ya no, ahí volvéis otra vez a que Rusia se salta el derecho internacional, ya no sois tan realistas, ¿no? Entonces no es cuestión de subordinar la fuerza a ningún principio, sino que porque la política no se puede subordinar a la ética. Entonces hay que aceptar simplemente que los estados pues buscan para sus intereses también para intereses éticos, que esto es lo que hay que llamar el interés ético de los suyos. Porque aunque todo el mundo esté de acuerdo en ciertos principios éticos a escala universal, pues por ejemplo, no matarás, pues estos principios no son conexos unos con otros. Entonces, para que Estados Unidos en este caso, que parece el malo total, pues pueda mantener la ética de los suyos, porque precisamente se estuvieran quedando, según parece, sin recursos, que tampoco es el caso, pero bueno, pues en este sentido Estados Unidos hace bien, claro, se salta una ética, supuestamente la de los venezolanos, y cuando le interese también lo hará con España, con quien sea, para mantener la ética y la moral y la política de los suyos, claro, ahí está creo yo que esa es la cuestión. Y dicho esto... Sí, ese pseudo realismo de la derecha liberal del que hablaba Santiago, creo que es mala fe. Es la mala fe del fundamentalismo democrático. Es decir, es reconocer las contradicciones objetivas, por ejemplo, una contradicción, democracia, soberanía del pueblo, etcétera, pero sin petróleo no hay democracia, sin mercado no hay democracia, pero disimularlas y ocultarlas apelando, pues yo que sé, al egoísmo de unos, a la maldad de otros. No, mira, es que este es un tirano y por tanto la violencia en este caso está justificada para quitarlo e instaurar el sacrosanto régimen democrático. O sea, que en realidad es mala fe. Y efectivamente es pseudo-realismo, porque la mala fe implica que por lo menos tienes la capacidad para reconocer las contradicciones objetivas. Y que algo de realismo hay, efectivamente, pero enseguida se camufla. Y que, por cierto, aunque todavía esos discursos se siguen entonando, yo creo que cada vez con menos fuerza, porque Estados Unidos creo que ha dejado... Estados Unidos y no Donald Trump, porque creo que todavía no hemos hablado, no hemos mencionado al presidente, y muy bien que sea así, porque todos los discursos que se oyen se circunscriben a Donald Trump, son discursos completamente psicologistas. Pero este fundamentalismo democrático creo que se va apagando, porque yo creo que Estados Unidos ha dejado claro que, a diferencia de lo que sucedió en Irak o en Afganistán, no les interesa en absoluto instaurar un régimen democrático en Venezuela. Eso ya es cosa del pasado. Si leemos con atención la estrategia de defensa, el conocido como colorario de Trump, ahí en ningún momento, de hecho dicen todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es controlar el hemisferio occidental y establecer acuerdos con líderes regionales, sea cual sea su régimen de gobierno. Es decir, les da exactamente igual la democracia. Esto ya no va de capa conjuntiva, esto va de capa basal y de capa cortical. Y esto creo que si no adoptamos una perspectiva como la del materialismo filosófico, no lo vamos a saber entender. Igual que no podremos entender la definición que ha dado Iván de derecho internacional. Claro, es que los que hablan del derecho internacional no lo entienden así. El derecho internacional para ellos es un orden natural. Y por tanto, el orden natural se viola. Y y termino con esto. En la vuelta a la caverna, bueno, establece una diferencia muy importante, y creo que es muy pertinente para el caso,
Porque cuando entendemos el orden internacional como el equilibrio de fuerzas que resulta de la paz política, la Pax Americana, como en su tiempo fue la Pax Romana, que es contradistinta de la paz ética, que no tiene nada que ver, ya no podemos hablar de violación, sino de transformación. Es decir, lo que está haciendo Estados Unidos, creo que Santiago ha aludido a esto, no es violar un orden natural, inmutable, que tiene que venir desde fuera necesariamente, sino que lo que está haciendo es transformar los términos y las relaciones en las que se estaba ejercitando el orden anterior. Y me parece que no es una mera distinción terminológica, es que es muy importante. No es lo mismo una violación que una transformación en términos jurídicos. Un momento, sobre la cuestión de la democracia. Yo creo que hemos tenido la fortuna o la desgracia, cada uno que lo vea como quiera, de vivir en pocos años ciertos eventos geopolíticos con relativa cercanía, como para ver ya que es que la democracia... Hay un error social tanto a izquierda y a derecha sobre lo que es la democracia, porque la democracia en principio debería ser un término de carácter político, ¿no? Por así decirlo. Pero es que cuando la gente habla de democracia para denunciar que se salta o para apoyar que se implanta, en verdad lo utilizan como un término ético. Democracia es buena porque la gente elige, y la gente elige porque es libre y se le respeta el derecho. Es decir, convierte la democracia en una cuestión ética cuando en verdad es política. Y de nuevo, como cuestión política, no se pueden armonizar las democracias de todos los países, porque para mantener unas democracias, pues de nuevo habrá que saltarse otras y que no sean democráticos otros países. O para mantener tu propia democracia, pues necesariamente a veces tienes que mantenerla apoyándote en otros estados o en las alianzas con otros estados que no son democráticos. Entonces, va ya de la democracia, que yo creo que Estados Unidos, en este sentido, lo ha puesto de manifiesto en estos últimos años, está demostrando que la democracia es una mierda, es filfa. Pero no porque ellos sean muy malos y se la quieran saltar, sino porque es un concepto político, que es lo que están poniendo de relieve. Señores, que dejen de tratar la democracia como una cuestión ética, que es política. Y como política, necesariamente exige dialéctica. Y bueno, y termino. No me quiero poner yo muy técnico con las palabras del matrimonio filosófico, pero lo que pasa aquí, de nuevo, insisto, tanto en un lado como en otro, quienes denuncian las acciones americanas como quienes apoyan la intervención americana, es que quieren convertir la política, es que no quiero utilizar la tecnología, pero quieren convertir la política, que es una disciplina geopolítica de carácter beta-operatorio, la quieren leer o pretenden leerla en términos alfa-operatorios, es decir, un principio donde todas las acciones de todos los estados puedan, aunque sean el límite, coordinarse. Y es que eso es lo que no se puede hacer. Porque entonces estaríamos en un equilibrio, como se dice ahora, los pedantes de Nash, estable, que anularía precisamente la política. Y eso es lo que no puede darse. Entonces, claro, pues la gente se sorprende porque la política no cierra. Y necesariamente es conflictiva a nivel internacional. Necesariamente. Entonces, pues ya está. No, pero incluso, Santiago, si me permites, Sharon, un apunte muy rápido. Incluso Ay, perdón. Un segundito, te voy a interrumpir un segundo, porque no quiero que sigáis hablando sin antes leer un parrafito muy pequeño de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, del documento de noviembre del 25 que les he mencionado, a propósito de lo que decía Eduardo, de lo que decía Santiago, y calculo que lo que vas a decir tú. Tras el fin de la Guerra Fría, las élites de la política exterior de Estados Unidos creyeron que nuestro dominio sobre todo el mundo equivalía al mayor beneficio para nuestro país. Sin embargo, los asuntos de otros países solo nos incumben si sus actividades amenazan directamente nuestros intereses. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. O sea, esto no es interpretable. Esto solo tiene una lectura. Perdona, continúa. No es interpretable. Yo quería hacer un apunte sobre lo que decía Santiago. Aun admitiendo que todo se hiciera desde un punto de vista fundamentalista, en el sentido de que si falta democracia metamos más democracia, bueno, pues también sería válida lo que Eduardo llama transformación, porque todo parece indicar que las elecciones no fueron precisamente un proceso limpio, o sea que tampoco en lo procedimental se podría sustentar esa idea. Y por lo que dice Sharon, pues, bueno, lo que ha leído Sharon, pues es que tiene toda la lógica del mundo si nos damos cuenta de que cada sociedad política busca
pues eso, su taxia, su buen orden, y ese buen orden es incompatible en muchas ocasiones con el buen orden del vecino. Bueno, yo creo que estos son ya perogrulladas, entramos en el terreno de perogrullesco. Y que hay unas sociedades emergentes que además tienen mucho que ver con aspectos que en España concretamente se omiten por completo, que es la cuestión territorial, porque aquí tenemos secesionistas financiados por todos los españoles, que lo que quieren es, diríamos en términos clásicos, alzarse con la tierra, robar lo que haya debajo, si hay petróleo, como si deja de haberlo, para que vayamos al fondo de la cuestión de, por ejemplo, del petróleo y de las materias primas y las tierras raras y lo que vaya surgiendo en función de la tecnología de cada momento. Bueno, se omite por completo, cuando se habla de democracia en España al menos, la cuestión territorial, la capa basal de la que habla Bueno. Por eso digo yo que esa tabla conviene también tenerla presente, aunque sea como trasfondo. Y luego se omite otro problema que sufre nuestra sociedad, que es la cuestión demográfica. Estamos hablando que las potencias que se están disputando la hegemonía del que se llama hemisferio occidental son potencias de una demografía enorme, son países de cientos de millones de habitantes. Y eso se desdeña como si aquí lo que operara es una especie de armonía universal, que no sé quién la garantiza, yo sigo sin entender cómo se puede sostener eso, pero se omite. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque antes hablábamos de una Unión Soviética, una política de bloques, que es la que establece ese derecho internacional, por motivos coyunturales y de vencedores de la guerra, por cierto, y de organizaciones de instituciones con integrantes que tienen derecho de veto, que también se omite, a ver qué democrático es eso, o cómo deja de serlo, y entonces nos hemos encontrado con que la URSS se desguazó en gran medida, el telón de acero cayó, aunque algunos todavía no se han enterado, pierde potencia Rusia, aunque no recursos energéticos muy potentes, que están condicionando muchas cosas, y emerge una China que ha dejado de ser un país subdesarrollado y de baratijas a un país puntero en lo tecnológico. Bueno, y con una demografía muy potente, pero que también lleva en su desarrollo de la política de hijo único problemas que se manifestarán en un futuro. Bueno, pues ya la ha rebasado, por meter más, ya digo, más confusión en este debate, en la India en cuanto a habitantes. Es decir, y la India tendrá otros, probablemente no practica el fundamentalismo democrático, precisamente por cuestiones estructurales sociales, pero tendrá también otros intereses que probablemente sean incompatibles con China o con Estados Unidos o con ambos o con uno de ellos. Entonces, quiero decir que esto es, insisto, una especie de juego de equilibrios constante. Y a eso le llaman derecho internacional. Pues vale, pero habrá que hacer una serie de enmiendas al articulado actual, ¿no? Y eso es pura inercia histórica. Bueno, pues Iván, has hablado de demografía, lo que me da pie a leer otro párrafo de este documento. Lo digo por si la gente, porque parece que la gente no se ha leído este documento, que tampoco es muy extenso, no necesitas varios días para leerlo. Es un documento muy claro, muy preciso y que se lee rápidamente. Y habla sobre Europa. Y sobre Europa dice: los problemas más amplios que enfrenta Europa incluyen las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía. Y aquí va lo que quiero llegar. Las políticas migratorias que están transformando el continente y generando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismas. Y sigue, que aquí es esta es la madre del cordero. Si se mantienen las tendencias actuales, el continente será irreconocible en 20 años más o menos. Por tanto, no es evidente que ciertos países europeos contarán con economías y ejércitos suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables de los Estados Unidos. No sé si alguno quiere comentar esta cuestión, o si no, yo... Sí. Por destacar algo que a mí me ha llamado mucho la atención al leer la estrategia, que también ha debido de indignar a muchos fundamentalistas, que es muy interesante la recomendación que ha hecho Sharon, la hago yo también. Si queremos estar un poco al tanto de lo que ahora se llama geopolítica, geoestrategia, política internacional, como sea, pues lo que hay que hacer es ir a los planes y programas, que es ahí donde está la objetividad, no contentarnos con los discursos muchas veces mediáticos y propagandísticos que hacen los presidentes de turno. Y algo que me ha llamado la atención, que ha sido aludido en el párrafo que ha leído Sharon, es que
esta transformación del orden internacional que está promoviendo Estados Unidos va directamente contra el globalismo. Hay a ver si lo encuentro rápidamente. Sí, un párrafo que a mí sin simpatizar yo mucho con Trump ni con Estados Unidos, pero me ha parecido muy interesante y muy adecuado que se ponga de manifiesto. Dice: la unidad política fundamental del mundo es y seguirá siendo el Estado-nación. Es natural y justo que todas las naciones prioricen sus intereses y protejan su soberanía. El mundo funciona mejor cuando las naciones priorizan sus intereses. Es decir, este nuevo orden internacional que está promoviendo, que está implantando o que ya está de facto y al cual se está intentando ajustar prolécticamente Estados Unidos, es un orden de Estados-nación, que es una idea que nosotros, o Gustavo Bueno, lleva reivindicando desde la década de los 80 o de los 90, y que parece que igual que ya no está de moda hablar de imperios, cada vez está menos de moda hablar de naciones soberanas, de estados-nación y de estados en definitiva, cuando realmente es no solo va a serlo porque lo diga ahora Estados Unidos, sino que lo lleva siendo desde siempre, por mucho que los nubarrones globalistas nos hayan envuelto nematológicamente durante todos estos años. Yo, si me permitís, voy a hacer una especie de lucubración porque, a referencia de lo que acaba de decir Eduardo, de Trump y sobre ese regreso al Estado-Nación, que en verdad no es un regreso porque siempre han estado ahí, el globalismo como tal es ideología al final, pero yo creo que es el propio Trump quien se ha quitado el yugo americano, porque ha sido el imperio americano fue quien empezó a fomentar o a implantar esa ideología globalista de un globo lleno de democracia, ¿no? De hay que llevar la democracia a todos los lugares, ¿no? Y precisamente Trump lo que ha hecho es liberarse de ese corsé, porque entonces tenía todo el mundo, que lo tiene igual, pero ya va a cara descubierta. Yo eso se lo agradezco a Trump, ¿no? Que diga que hago lo que me sale de las narices y lo que considero que es bueno para mí, me equivoque o no, que luego se verá a posteriori. Entonces, no es que Trump esté regresando a los Estados-nación, está poniendo de manifiesto, lo sepa él o no, no sé hasta qué punto es consciente de ello, de que los Estados-nación nunca se fueron, que precisamente los estados son el límite al globalismo, que cuando quieres implantar un globalismo, los intereses de ciertos estados saltan, y saltan por los aires, incluso los tuyos propios pueden saltar por los aires. Entonces, pues esa es la cuestión. Y bueno, siguiendo con esta cuestión, que me parece muy importante, cuando Trump... se está hablando aquí del petróleo, ¿no? En el vídeo que ha estado estas semanas, este vídeo de la fundación, donde Bueno decía, es que el petróleo no es poca cosa. Diciendo que sin petróleo no hay ética, que es lo que la gente no entiende, tío. Es que claro, que sin petróleo no hay ética, porque a lo mejor muchos tenemos que morirnos de frío en invierno. No te quiero decir aquí donde estoy yo, que hace una rasca que... En fin, entonces, pero la cuestión es la siguiente. Yo no creo que el tema de Venezuela sea solo, única y exclusivamente el petróleo, y lo han apuntado varios analistas y estoy bastante de acuerdo, sino que, claro, Rusia y China, y bien por ellos, que no es culpa de ellos, aquí sí que quiero hacer una pequeña crítica a los venezolanos cuando dicen, tienen razón cuando dicen, oye, que es que se quejan ahora de que Estados Unidos nos va a quitar el petróleo, y antes no lo estaban quitando los otros. Pues claro, los venezolanos dicen, pues para que me lo quiten unos, que me lo quiten otros, me van a hacer estar mejor, yo eso lo entiendo. Ahora bien, China y Rusia hacen lo que hace Estados Unidos, mirar por sus intereses. Pero lo que ha visto Estados Unidos, creo, es que Rusia y China no solo se estaban intentando beneficiar del petróleo venezolano, sino que estaban poniendo en cuestión el dólar, porque estaban empezando a comprar el petróleo en yuanes. Entonces, esa puede ser efectivamente la verdadera cuestión que Estados Unidos estaba temiendo. Y lo importante, para hilarlo con lo anterior, Estados Unidos al final lo que ha visto es que hay otro país, en este caso China, que le está jugando de tú a tú con las propias armas del capitalismo. Porque quien diga hoy en día que China es comunista salvo por la bandera, pues bueno, será un régimen autoritario, que lo es, porque ahí no hay democracia ni leches, pero las empresas allí funcionan como funcionan. Es un capitalismo en sentido del más salvaje, capitalismo de Estado, como no puede ser de otra manera, porque no hay capitalismo sin Estados, ¿no? Entonces, lo que está viendo Estados Unidos es, joder, que ahora lo del capitalismo, cuando todos quieren jugar ya no me conviene. Y hace bien en darse cuenta de que su propia ideología capital globalista pues no puede ser global, justamente, porque saltan los propios intereses americanos, saltan por los aires, y se defiende, y muy bien Trump ahí
pensando en sus intereses, contra China. Ya está. Bueno, pues usted ha dicho vídeo y casualmente yo tengo el vídeo. Lo vamos a ver íntegro, o sea, vamos a ver un corte más grande que el que aparece en el canal de YouTube de la Fundación Gustavo Bueno, @FGTV, FG Bueno TV, perdón. Y eso, son 2 minutos 51 segundos, pero lo comparto con ustedes y luego si quieren lo comentamos. Tengo que decir que este vídeo pertenece a la grabación de un programa con Fraijó y recuérdenme al... Marina. ¿Cómo? ¿Marina? Marina. Cura laico. ¿Cómo? ¿Cómo? Nada. No, puedes repetirlo, es que aquí no hay Nuestro cura, menudas homilías, pues es un cura laico de pro. Hombre, vamos a ver. Bueno, ya le dedicaremos otro programa, si es menester. Del año 2003, profesor Blanco, que se grabó en el Congreso de Filósofos Jóvenes que se celebró en Sevilla hace la friolera de 23 años. Fíjense si hace tiempo que yo creo que tenía hasta el pelo de otro color. Entonces, lo comparto con ustedes y luego lo comentamos. Muchas gracias. Yo quería preguntarle al señor don Gustavo Bueno si no le parece poco la consigna que se ha manejado, sangre por petróleo, si no le parece suficiente razón, o si le parece suficiente razón, el petróleo como justificación de la actual guerra de Irak. ¿Qué le parece este asunto? Muy bien. Respondiendo brevemente, pues me parece que es suficiente razón. Sería suficiente razón. Si el petróleo forma parte del orden internacional. Sin petróleo no podríamos estar aquí. Sin petróleo no tenemos luz, no podemos hablar de ética siquiera, que no podemos comer. Sin petróleo nuestra sociedad se para. Si se paran los millones y millones de automóviles que hay, se para la sociedad. Y entonces digo, para terminar, el petróleo, aplicando una idea de Marx, precisamente cuando habla del esclavismo del algodón de Marx, sin algodón, ¿verdad?, no hubiera habido industria moderna. Sin esclavitud no hubiera habido algodón. Sin guerras no hubiera esclavitud. Luego las guerras secretas forman una cadena necesaria en el materialismo histórico que conducen a la sociedad industrial. Es decir, el petróleo no es para que se lo deba a nadie, es para que funcione el orden internacional, el estado de bienestar, sencillamente. Y entonces los que tienen el petróleo controlado, si no sabemos, es decir, no es Europa, como se ha dicho, los que están en una posición ética. Francia no se movía por la ética, Francia se movía y se mueve, como es bien sabido, por los intereses petrolíferos, por los $6 el barril que cuesta, etcétera, etcétera. Y Alemania lo mismo, y no digamos China, y no digamos lo demás. Es decir, cada uno de los países se mueve como host y como head, es decir, el estado natural entre los países. Porque el orden internacional es un orden de equilibrio entre fuerzas. Únicamente es esto, y lo demás es pura metafísica. Es un orden de equilibrio entre fuerzas. Y termino. Y entonces, el que es débil, lo que tiene que hacer, por ejemplo, China, es desarrollarse para imponer su propio orden. Reijo quiere puntualizar. Sí, no. A mí me parece una aberración es que los Estados Unidos, que son el 5% de la población mundial, gasten el 42% del petróleo que se gasta. Ya empezando por ahí, eso ya es una aberración. Y después, lo del petróleo por sangre, por favor, por lo menos nos tienes que permitir a los filósofos, a los teólogos, como nos quieras llamar, nos tienes que permitir que digamos que eso de ninguna manera, de ninguna manera, eso será así, pero no debe ser así. Bueno, eso de no debe ser. Es lo que te ha estado diciendo, la cosa tiene mole. lo que te ha estado diciendo José Antonio Marina. Soy vosotros tus padres, no te yo. Pero no podemos confundir el es con el deberse. Te lo ha estado diciendo José Antonio Marina todo el tiempo. Es pura metafísica, pero en fin, nada. Y la metafísica es muy necesaria. Hombre, para mí no. Otra pregunta por... No, querías decir algo, José Antonio. Decir que el materialismo histórico es una religión peligrosísima. Decir que es una aberración, es una confusión de términos indigna de tu inteligencia. A mí de este vídeo que creo que no sé si lo has dicho tú, Santiago, que estaba circulando por redes. Lo que no ha circulado es la segunda parte, que a mí me parece interesantísima para entender el estado de la cuestión de cómo funcionan las cabezas de algunos. O sea, que siguen creyendo en unicornios, porque es el equivalente sería, pues creemos en unicornios y en nada. Esta segunda parte me parece casi más interesante que la primera, quizá por la primera por conocida por todos nosotros y por muchísima gente que nos está viendo. Claro, en la segunda parte
A mí también me parece muy interesante porque es un ejemplo práctico de cómo confrontan el formalismo y el materialismo político. Tiene un formalismo político que reduce la esencia de la vida política a la capa conjuntiva, a la democracia, a las relaciones entre gobernados y gobernantes, y un materialismo político que es el que estaba defendiendo y ejercitando Bueno, que incluye, sin negar desde luego los contenidos conjuntivos, incluye los contenidos basales y los contenidos corticales, que son fundamentales y sin los cuales no nos podemos enterar de absolutamente nada. Es decir, alguien que tenga interés en saber lo que está pasando y vaya a los hechos, a las cosas mismas, por decirlo de alguna manera, con las gafas del formalismo no se va a enterar de nada. Porque si no metemos la cuestión del petróleo y la cuestión de esto que se ha llamado ahora los minerales críticos, creo que los llaman. Yo me he enterado por los analistas geopolíticos, que los hay a raudales, por cierto, cada vez hay más. Por encima de nuestras posibilidades, añado. Que los hay, desde luego. Esas son cuestiones basales porque tienen que ver con el territorio, con la riqueza, con la industria, porque efectivamente el petróleo, si no se produce, no es petróleo propiamente, es decir, no se puede comercializar, etcétera. Y también cuestiones corticales, porque sobre todo, especialmente la cuestión de los minerales críticos, las tierras raras, el cobalto, bueno, todo esto, no vamos a entrar en cuestiones técnicas. A Estados Unidos le han empezado a interesar de un tiempo a esta parte porque China está acumulándolos de una manera desproporcionada, exagerada, excesiva. Entonces, esa parte es muy interesante por eso, porque pone de manifiesto que sin contenidos basales y corticales no podemos enterarnos de lo que está pasando. Bueno, yo creo que también es muy importante eso, el argumento que yo también lo he leído por ahí, Santiago, de que el petróleo no es tanto la materia en sí misma, lo que buscaría Estados Unidos, sí que lo he leído por ahí, sino que no haya un giro en el cambio de divisa. Bueno, y esto abre también otro debate, porque digamos que de manera discreta, muchos de los que han sido imperios o lo han intentado ser, o algunos al menos, han mantenido estructuras pretéritas. Por ejemplo, la Commonwealth con respecto al Reino Unido, pues es un grado de dependencia que parece invisible, pero existe. La dolarización del mundo es una evidencia, ¿no? Pero hay otro que se olvida también muy a menudo, que es ese sedicente imperio francés que sigue manejando el franco CFA en África. Es decir, que aquí que sí, que hay muchas invocaciones a la democracia, al derecho internacional, pero si se puede mantener cierta tutela o cierto poder difuso, si se quiere, sobre otras naciones, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Apelando a nexos históricos, lingüísticos o los que se quiera, ¿verdad? Quiero decir que al fin y al cabo, vuelvo a decir que esto es puro realismo político el que está ahí. Lo que pasa es que hay que revestirlo de unos ropajes mucho más elegantes como son los de ese derecho internacional que parece que está conectado efectivamente con un derecho natural, que sería como una especie de derecho natural politizado, ¿no? Y es una cosa verdaderamente insostenible y de hecho la realidad lo va a poner patas arriba, bueno, ya lo está poniendo, ¿no? Hay una tesela fantástica, perdona Santiago, hay una tesela fantástica de Gustavo Bueno, en donde explica perfectamente que el derecho natural no existe, que eso es una fantasía y que les animo a todos a ver si la podemos sobreimpresionar luego al final del vídeo o en el momento en el que yo estoy hablando para que puedan ustedes verla y disfrutarla. Perdona, Santiago. Nada, por comentar una cuestión yo creo que es fundamental desde el punto de vista filosófico. Hemos mencionado antes cómo se intenta salvar la política recurriendo a la ética, ¿no? Si cuando nos saltan los presupuestos que teníamos de la paz y la libertad, pues es que hace falta todavía más ética o todavía más derechos humanos. Pero luego está también otra manera de tratar de salvar la política, como puede hacer a lo mejor un sectario, ¿no? O alguien que cree en profecía y ese tipo de cosas. Y es decir,
salvarlo no por la ética, sino por la psicología. Tratar de salvar la política por la psicología. Y es lo que acaba de mencionar Iván. Aquí todo el mundo hablando de derechos humanos y de tal, pero por la puerta de atrás, y a veces no por la puerta de atrás, pues como estás en otro país, extrayendo recursos, lo que sea. Y cuando eso se sale a la luz y se señala con el dedo, la gente que dice, bueno, pero porque ese gobernante es muy malo o porque es muy egocéntrico, lo que sea, de nuevo, recurren a la psicología para explicar la política. Y en concreto, desde el marxismo filosófico y en particular desde la teoría del cierre, yo creo que hay una cosa que es fundamental cuando Gustavo Bueno explica que dentro de una categoría científica, o una de las características de cada disciplina científica es que unos términos son capaces de producir términos dentro de la propia categoría. Entonces, eso debería ser suficiente para aquellos que quieren hacer de la política una ciencia para decir que no puedes explicar la política con términos y conceptos que no son políticos, psicológicos o éticos. Entonces, eso, quien quiera ser, como cuando dice, hombre, la metafísica es muy importante, le han dicho a Gustavo, bueno, no, dice, pues para mí no. Pues en esto es, claro, si nos queremos poner científicos, ¿no? Que ya sabemos el grado de cientificidad desde nuestras coordenadas que tiene la política, pero bueno, siendo lo más rigurosos posibles, lo que hay que decir es que la política solo se puede y se debe explicar desde términos políticos. Por tanto, querer salvar la política cuando supuestamente falla, recurriendo a la psicología o recurriendo a la ética, pues es hacerse trampas al solitario. De nuevo, es como el de la profecía que no la ve cumplida y dice, pues vamos a esperar un poco más. Exactamente lo mismo. Pues mira, Santiago, precisamente en esa línea se está moviendo gran parte de la crítica, ¿no? La crítica progubernamental española, quiero decir. Ayer en La Sexta, creo que fue ayer, estaban haciendo una pieza, ahora se llaman piezas esas cosas, un programa, ¿no? Comparando a Trump con Hitler. Como si Trump y Hitler fueran dos tíos que están mal de la cabeza y por alguna razón llega a sus manos el poder, por alguna razón, y ellos solitos ejercen el poder y claro, neutralizándolos se acabaría el mal en el mundo. Bueno, es una visión completamente infantil y psicologista, porque el poder no lo tiene nunca uno, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Eso por un lado, con Hitler. Y hoy, una periodista muy independiente llamada Silvia Inchourrondo ha puesto un tuit, que quizás Sharon, que domina mucho ese campo, lo pueda recuperar, donde recupera donde pone un pequeño trozo de esta película de Charlotte sobre Hitler, cuando está jugando con la bola. ¿Él? El gran dictador, ¿no? El gran dictador, que está jugando con un balón de Nivea que es con la bola del mundo, ¿no? Y algo así como estableciendo otro paralelismo, ¿verdad?, entre uno y otro. Bueno, es de una simpleza verdaderamente escandalosa. Pretender que los gobernantes gobiernan o ejercen el mando ellos solitos, pues es absurdo. Trump claro que ha llegado a la cúspide del poder norteamericano, pero forma parte incluso el MAGA, este famoso, de un movimiento, por llamarlo de algún modo, pues que asume esto que estamos diciendo de la defensa de unos valores, podrán gustarte más o menos, pero de unos valores norteamericanos y que están encarnados, por decirlo de algún modo, en Trump, pero que por supuesto él solito no podría poner en marcha ni mantener, muchísimo menos. Bueno, pues en eso nos estamos moviendo, en terrenos psicológicos, que de hecho con lo de Hitler, ya acabo con esto, es habitual en el canal de Historia, me parece, constantemente, que Hitler está como un cencerro, pero bueno, no señor, es que es toda una sociedad la que le estaba apoyando, y claro, porque si lo personificas en Hitler, lo quitas y salvas al elegante pueblo alemán, ¿verdad? Bueno, y además es un peligro, Iván, perdóname, Eduardo, además es un peligro, y quiero salvar una crítica. Cuando hablamos de Trump, en este caso, hay quien dice, pero ¿no os dais cuenta que lo que hace Estados Unidos algún día lo puede hacer en España? Y es, toma, claro que lo sabemos. Y la respuesta a su vez es, pues entonces critícalo, oyes. No, es que no lo puedo criticar, lo puedo describir. Porque si tú criticas las acciones de Trump porque te parecen mal, en vez de intentar entender, estás presuponiendo de manera implícita que el día que no esté Trump, entonces Estados Unidos seguramente no te va a atacar. Y es un error político de primera magnitud, porque la ingenuidad te puede llevar al desastre. Yo no alabo a Trump, pero tampoco lo condeno porque trato de analizar la política mirándola desde los ojos o desde los intereses americanos.
¿Que el día de mañana Estados Unidos puede entrar contra España, pero o ir con nosotros? Pues por supuesto, si no somos ingenuos. Ahí, bueno, ya está tu libro del hombre en la CIA, ¿no? Que yo creo que ya es de obligada lectura, no lo digo por... Es obligado. Entonces, bueno, creo que lo que analizar a Trump en mirándolo desde los intereses americanos y no desde su supuesta maldad, no es un acto de ingenuidad nuestra, sino totalmente nos hace tomar conciencia de que precisamente porque Trump no es malo, sino que mira por sus intereses, nos puede atacar a nosotros. Eso es mucho más precavido, creo yo, desde el punto de vista de España, que decir que Trump ataca porque es muy malo. Porque entonces, como ya he dicho, si pareciera que cuando cambiemos a Trump, pues Estados Unidos ya necesariamente va a estar en paz y armonía con España, que ya sabemos los intereses que tiene aquí en España desde largo A. Les voy a enseñar el tuit que comentaba Iván, de Silven Chaurrondo. Se ve aquí, esto ya lo vimos y no acabó bien, y pone el vídeo de la película de Charles Chaplin. Solo quiero decir lo ingenioso que es el personal y miren cómo le ha contestado. Ven ustedes quién es el personaje, ¿no? Aquí lo dejo de compartir como anécdota. Eduardo, ¿tenías algo que decir sobre...? Sí, nada, completar un poco lo que han dicho Iván y Santiago, me parece muy apropiado. Simplemente apuntar, cuando se intentan analizar estas realidades políticas, se recurre a componentes éticos, a componentes psicológicos y a componentes etológicos. Hay en todo esto una interpretación etológica del poder. Por cuestiones que ahora no vienen al caso, estoy releyendo los textos de la filosofía política de Bueno, y en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, una parte muy larga en la que fundamenta la teoría del poder político, del materialismo filosófico, y dedica mucho tiempo a explicar el salto de una concepción genérica o etológica del poder como dominancia a una concepción específicamente política. Y todos los análisis se reducen a componentes etológicos. Cuando se habla, pues yo qué sé, en la portada del País de hoy sale una imagen en primera plana de Trump y bueno, por los titulares, a ver si lo tengo aquí. Uno de los párrafos: envalentonado, dinamita el derecho internacional para defender los que considera intereses del país. No lo dinamita, lo reafirma. Claro, efectivamente. Pero este párrafo lo podemos, cambiando mínimos detalles, podemos cortarlo, pegarlo y utilizarlo de guión de un documental de babuinos, por ejemplo. Perfectamente. Lo de envalentonados es tremendo, ¿verdad? Que vaya análisis tan profundo, ¿no? Claro. Se ha venido arriba, ¿no? O sea, es una cosa verdadera. Claro. Y es uno de los muchos. El otro es: el presidente de Estados Unidos se siente cada vez más libre para coaccionar a otros gobiernos y expoliar recursos. Pues es como al final la imagen, yo creo que la analogía que está de fondo es el babuino defendiendo su manada. Por ejemplo, cuando que no niego que Trump también dé pie a ese tipo de interpretaciones, esto sería otra cuestión, pero por ejemplo cuando aquella famosa reunión en la Casa Blanca con Zelensky se interpretó desde un punto de vista profundamente etológico, sin darse cuenta de que para que esa regañina pudiera tener lugar era indispensable la palabra, que es uno de los componentes específicos del poder político. Y al final no era tanto pues el aleccionamiento que el líder babuino le da a un joven macho que intenta robarle la manada, sino que es una crítica de tipo logoterápico. Es decir, que es algo específicamente político. Bueno, pero en cualquier caso, Eduardo, aunque tenga, claro, es que eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque sí, gestos, que somos mamíferos, en fin, que no somos entes incorpóreos, claro, y el lenguaje no verbal es una cosa absolutamente contingente al humano, ¿no? De hecho, me acuerdo que siempre decía Bueno que Tierno Dolgar tenía una teoría un poco absurda de que había que hablar sin gesticular, y eso es verdaderamente absurdo, ¿no? Es cierto que Trump tiene a veces unos comportamientos algo histriónicos, que yo creo que él forma parte de su éxito, porque el éxito se mide en muchas variables, y lo de las conductas estas que tú dices, casi vinculadas al término al mundo de la etología, las ha desplegado en unas cuantas ocasiones, ¿eh? El saludo que le da
a Sánchez cuando tira de su brazo, la reunión aquella en la cual le indicó que se estuviera quietecito en aquel sillón, no recuerdo cuál era exactamente, a Zelensky igual, pero muy bien, perfectamente se puede entender que eso remite quizá a esos comportamientos que todo el mundo tiene, pero es que hay que poder tenerlos, quiero decir, que Donaldo puede decirle a Zelensky que oye, que te calles o tal, pero tiene que tener el poder para mantener esa admonición, que el otro no tiene. Iván. Ahí lo que estamos es ante el representante de una nación con esa fuerza, que es un poco lo que está gravitando en toda esta conversación, me parece a mí. Que la cuestión justamente que no es Donald Trump el que tira de la mano, sino el presidente de Estados Unidos. Eso es. Que son con el conjunto de instituciones que le respaldan para hacer esa cosa. Y por eso la política desborda la etología, que eso es lo que hay que mencionar. Porque yo no sé Trump, a lo mejor en su vida privada, pues también no dudo de que pueda ser un tío histriónico y todo eso. Pero cuando él hace eso, acierte luego, está pensando, actúa desde instituciones políticas y pensando en cómo se van a mover otras instituciones y otros estados y cómo se va a mover la política. De hecho, cuando Trump, yo creo que es un tío, se le podrán criticar muchas cosas, pero yo no creo que sea ningún subnormal y no creo que se pueda explicar solo por su histrionismo. Porque, por ejemplo, cuando hizo esto último de los aranceles, que todo el mundo desde el punto de vista económico lo estaba viendo pues como una cosa que se le había ido la olla, y luego estaba otro factor, otra parte de la sociedad que decía, no, es que está jugando a un ajedrez 5D porque está calibrando. Lo que Trump simplemente, que acababa de llegar al poder recientemente, lo que está haciendo es calibrar a nivel político cuánto poder tiene o no tiene frente a otros países. Y por eso lanza un órdago que parece descalabrado y a ver cómo se mueven los demás. Él no se cree aquello que decía de que es que viven de nosotros y todo eso. No, él está echando un órdago. Se pone histriónico porque sabe que los periodistas le van a dar por el lado histriónico y él por otro lado está calibrando. A ver, cuánto me sube o cuánto dice que me baja. Me juega el pulso o no me lo juega. Está calibrando como político. Por matizar un poco, Santiago, esto del histrionismo, que claro, que evidentemente no es un hombre contenido, eso no, tampoco se va a decir. Bueno, tampoco me parece a mí que sea muy contenido Nicolás Maduro, ¿no? Ahí de cada numerito que, en fin, que vamos a contar. Pero es que ese poder de representación, esa máscara, es propia también del político. Otro ejemplo absolutamente clásico, la muerte de Augusto, de la que tanto se habla. Maquilladme y arregladme y tal, y si la función ha sido correcta, aplaudidme. Es decir, he representado ese papel, y es un poco lo que estamos aquí, yo creo, entre los tres, diciendo. Esta teatralización, este histrionismo probablemente medido y completamente calculado, ¿no? Aunque haya ciertas dosis de espontaneidad, solo lo hace quien lo puede hacer, solo puede tirar del brazo uno y no el otro, que el otro lo único que puede aspirar es como mucho a que no le arranque el brazo. ¿Por qué? Porque cuenta con una sociedad política detrás, con todos estos poderes que estamos comentando esta tarde. Entonces, y con bombas. Esa es una de las cuestiones esenciales. Bueno, pues llevamos ya más de 1 hora y 5 minutos de programa, y ya saben que somos amigos de la brevedad para que la gente pueda digerirnos sin que se le atragante este teatro crítico, pero quiero suscitarles una última cuestión. La hispanidad. No sé si son ustedes conocedores de que ha habido ciertos movimientos que tienen el mismo valor que la Corte Penal Internacional, hablando sobre que es desde la hispanidad, sea esto lo que sea, y se defina esto como se defina, que no se sabe muy bien, no se puede consentir la injerencia anglo en un país hispanoamericano. ¿Cómo lo ven ustedes este asunto? ¿Qué papel juega la hispanidad en toda esta cuestión que hemos intentado desgranar aquí? O si no pinta nada, que puede ser también. Yo no voy a negar que me gustaría y que creo que cualquier buen político español debería saber aprovechar los rescoldos que queden de la hispanidad. Creo que eso... Pero, ¿qué es lo que pasa? Que dada cómo está la situación española actual y dados nuestros gobernantes, yo creo que a la hispanidad es que no se le espera, porque es que la gente sobre la hispanidad no es que no sepa lo que es, o no es que le dé igual, es que encima la detesta. Entonces tenemos un problema muy serio porque, como digo, si bien podríamos aprovechar ciertos rescoldos, no sé si España está en
en disposición realmente de saber aprovecharlos, ni siquiera de verlos. Y aparte de, efectivamente, la hispanidad es un proyecto cuya mera posibilidad se requieren de muchos cambios, sobre todo cambios pues a nivel institucional en la propia España. Pero claro, a priori podríamos decir, como la manera como ha introducido Sharon la pregunta, el hecho de que el imperio estadounidense haya intervenido un país hispanohablante es malo para quienes nos consideramos hispanistas. Pero admitir esto pide el principio de que la Venezuela inmediatamente anterior a la intervención estadounidense es prohispánica, que no lo es, no lo es. Si acaso puede tener simpatías hacia el partido que ahora mismo está en el poder en España, pero no es un país que, dadas otras circunstancias diferentes a estas, estaría dispuesto a colaborar como aliado para la construcción de la comunidad hispánica. Y igual que Venezuela sucede con muchos otros países, incluso muchos otros países hispanoamericanos que están bajo el punto de mira de Estados Unidos, como podría ser Colombia, como podría ser México. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es, igual que deberíamos preguntarnos por qué la posibilidad del proyecto de hispanidad no cuaja en la propia España, que eso ya es alarmante, ¿por qué no cuaja en cada uno de los países de la América hispana? Ya. Bueno, yo creo que está casi todo dicho. A ver, hispanidad es un término, pues yo creo que polisémico. Hay muchas formas de interpretarlo. Yo creo que como mínimo hay un sustrato lingüístico, que es el idioma español, y de hecho, mira, según tengo entendido, las estadísticas dicen que quien más nos ven son los que hablan español, como es lógico, ¿no? Es decir, que ahí hay un sustrato, hay una herencia común, hay muchas cosas comunes. Pues con un hispanoamericano, en principio tenemos más compatibilidad que con un señor de Afganistán. Creo yo que eso se puede, porque están los ánimos muy caldeados en este asunto, con componentes también racistas de por medio, que eso es una cosa lamentable, y poco cristiana y poco católica, incluso diría yo. Pero, bueno, es un poco lo que está diciendo Eduardo, e incluso Santiago. Estos países se reclaman bolivarianos, que cultivan completamente la leyenda negra, que cultivan el indigenismo. ¿Hasta qué punto se puede ir muy lejos con ellos? Pues es muy difícil. Luego, además, los enfrentamientos mutuos entre todos ellos. Hoy, precisamente, Gustavo Petro es muy curioso, que ha pedido el regreso de la Gran Colombia y no se da cuenta de las enormes contradicciones bueno, él no dice la Gran Colombia, o sí lo dice, pero no entiende que se está refiriendo prácticamente al virreinato de Nueva Granada. Es decir, que hay una serie de contradicciones enormes, ¿no? Enormes. Luego, en muchos casos, muchas de estas naciones han tenido fases muy importantes de entreguismo a este que ahora detestan, que es el imperio norteamericano. Es decir, que hay mucho que remover, y desde luego, yo creo que es a lo que te refieres, Sharon, pues estos son una serie de ensoñaciones que ya van como para 2 décadas de vida y que no han avanzado lo más mínimo. ¿Por qué? Pues porque las condiciones materiales no están dadas. Entonces no hay que caer en ningún tipo de idealismo. Evidentemente, si se pudieran fortalecer lazos, esto se ha intentado muchas veces, durante el propio franquismo se intentó, y pues sí, se puede intentar establecer lazos, tenemos nexos inequívocos con esas sociedades, pero tiene que cambiar mucho la cosa. Hasta qué punto el régimen de Maduro, con esos guiños a Irán, esos guiños a otras sociedades, es una verdadera potencia hispánica. Bueno, pues es todo muy discutible, todo enormemente discutible. 2 cosas, Sharon. Yo creo que, como ya hemos reflejado cómo está la cuestión de la hispanidad, cualquier cosa que pudiera dar fruto políticamente de una manera importante, creo que haría falta muchísimo tiempo. Bueno, por dejar alguna semilla que pueda fructificar de aquí a 50 o 100 años, aunque no lo veamos, yo a nuestros hermanos hispanoamericanos habría que preguntarles, lleváis muchos años quejándoos, y ¿cuándo habéis estado mejor? Simplemente esa pregunta, y de ahí que cada uno lea y se ponga a investigar. Yo no voy a dar ninguna respuesta. Y la segunda cuestión muy importante, que me he quejado de la poca gente que valora o que sabe o que se preocupa por el hispanismo en España, pero como ha mencionado Iván, no me quiero ir sin decir que
de los pocos que se preocupan por qué es eso de la hispanidad, hay quienes defienden España, supuestamente, y el imperio español, pero justamente tienen esos componentes racistas, que entonces mi pregunta para esa gente es, cuando criticáis la leyenda negra, ¿qué estáis criticando entonces? Porque la hispanidad supone un canon. Además supone el catolicismo, que presupone que todos, ya no que seamos hijos de Dios, que por supuesto, sino que tenemos, por ejemplo, un entendimiento común. Ya que hay gente que diciendo que en aquellos lares la gente, por ciertas condiciones genéticas, pues están menos preparadas para según qué cosas. Entonces, bueno, allí los problemas que tendrán que ver institucionales, culturales, que les han llevado al estado en el que están, pero no de carácter genético. Así que bueno, pues si quien reivindique España, que sepa lo que reivindica. Que no solo, que hay quienes la reivindican y no sé yo hasta qué punto son conscientes de ello. Que me digan a mí, si, no sé, con un tío como Bukele, si no tenemos mucho más, o no tendríamos mucho más que compartir que con pues no sé, con cualquier alemán que hay por ahí diciendo que en el sur somos unos guarros o unos cerdos. Pues Pues lo dejamos aquí en todo lo alto porque ya, ahora sí, ya nos hemos pasado de largo del tiempo que teníamos estipulado o calculado, aunque éramos muy flexibles. Así que les doy las gracias a los tres por acompañarnos en este teatro crítico, que sin su presencia no hubiera sido posible. Iván Álvarez, el hombre que está en la parte técnica, sin el que todo esto no hubiera sido posible, y yo misma, Sharon Calderón Gordo, que les he presentado a nuestros brillantes colaboradores, les damos las gracias por acompañarnos en este nuevo teatro crítico. Muchas gracias.